¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una emisión más de Cuentos para una noche de insomnio. Soy tu amigo y sanador cuántico, Mauricio Morales. Y, pues bueno, hoy te tengo una historia que espero la disfrutes mucho y lleva por nombre La sombra enemiga. Vamos pues a dar manos a la obra. Érase que se era, y como dicen los que lo cuentan, hace muchos pero muchos años, llegó a vivir al pueblo de Pim Pam Pum un hombre sumamente acaudalado. Él se denominaba a él mismo como el hombre más afortunado del mundo. Y no era para dudarse, aquel hombre tenía el toque del rey Midas, ya que cualquier proyecto que llegaba a sus manos lo convertía en oro. En el campo de los negocios, era el más afortunado y exitoso que cualquier persona pudiera conocer. Pero lamentablemente en el ámbito personal nuestro amigo era un verdadero fiasco. Aquel hombre llegó a vivir a Pim Pam Pum acompañado de su esposa, una mujer de sonrisa amable pero sumamente callada y cabizbaja, y una hija sumamente hermosa pero aguerrida como el padre, pero también al mismo tiempo dulce y justa como la madre. El hombre afortunado estaba sumamente orgulloso de su hija, ya que había heredado la belleza de su madre y la fiereza de su padre, así como la habilidad en los negocios que también su padre le había sembrado. Lo único que los hacía protagonizar tremendas discusiones era un punto de vista diferente a la forma de tratar a las demás personas y a los subordinados. Una mañana, aquel hombre salió muy temprano a las afueras del pueblo. Tuvo que salir solo ya que una noche antes, él y su hija habían protagonizado una de sus ya acostumbradas discusiones. Y es que el padre había escuchado que en las afueras del pueblo había una mujer alfarera que tenía un taller perfectamente establecido, pero había dejado de producir por la avanzada edad de la mujer, así como por unos terribles dolores de artritis. Infelizmente aquella mujer nunca había corrido con la suerte de conseguir un ayudante lo suficientemente hábil como para hacerse cargo del negocio. Y el hombre afortunado, al enterarse de la situación, se dispuso a hacer lo que sabía hacer mejor. Y él iría a la puerta de la mujer y ofrecería una suma ínfima por los saberes de la alfarera. Abusando de su problemática financiera, la presionaría y conseguiría quedarse con el taller. Mandaría traer a algún alfarero joven e inexperto que pudiera poner a trabajar y vender sus productos, además de hacerlo pagar alguna suma mensual por el uso del taller. La hija de aquel afortunado hombre estaba cansada de esta manera abusiva de acrecentar su fortuna y decidió que esta vez no sería parte del plan. Así que después de una enorme riña se hizo a un lado del proyecto. Cuando preguntó a su madre su opinión, la madre decidió y agradeció que su hija no quisiera seguir por el camino del padre, así que con timidez se dirigió a su hija. Veo con agrado que no deseas estafar a esa anciana y desvalida mujer. Ese taller debe ser su gloria completa. Ese taller debe ser todo el éxito de su vida, y arrebatárselo de esa manera seguirá acarreando cosas negativas a nuestra existencia. Realmente celebro que quieras romper ese ciclo. Así es, madre. Siento que esto ya es caer demasiado bajo, pero no veo forma de cómo hacer entender a mi padre. Quizás nosotras no podemos, pero hay fuerzas mayores que podrían darle una lección. Al decir esto, la mujer vio a su hija con complicidad y con prontitud salieron hacia el bosque a visitar a una afamada bruja, a la cual pidieron dar una lección para tan tremenda situación, a lo cual la bruja, sin mediar muchas palabras, les ofreció un brebaje que pondría todo en su lugar, de forma segura y sin violencia. Las mujeres pagaron con gusto y salieron rápidamente hacia el taller de la alfarera. Encontraron al padre haciendo un recuento de los saberes de la mujer. De inmediato madre e hija lo detuvieron y, argumentando un plan mejor, lo llevaron de regreso a casa. De inmediato le sirvieron una copa con 25 gotas de aquel brebaje, tal y cual como la bruja lo había marcado.
Rápidamente el fluido hizo resultado y en cuanto el hombre se sentó frente a su hija para hablar acerca de sus macabros planes de negocio, su propia sombra se movió del lugar y le comenzó a decir: «¡Usurero! ¡Cerdo!». El hombre extrañado vio hacia todos lados, queriendo encontrar al ejecutor de ese terrible agravio, pero solo para percatarse que era su propia sombra. Pensó que debía estar demasiado cansado y que estaba imaginando todo. Prosiguió a mostrar su plan y con tremendos gritos la sombra continuó con los improperios: «¡Cerdo! ¡Ladrón de poca monta! ¡Estafador!». De inmediato, y con la mirada fuera de sí, preguntó a su hija si podía escuchar las ofensas que propinaba su sombra, a lo cual la hija lo observó preocupada. Y si bien realmente ella no podía escuchar a lo que la sombra le decía, sabía perfectamente lo que ocurría. Y esto era solo el comienzo. Los 5 días siguientes, en cuanto el hombre osaba siquiera pensar en algún plan macabro para hacer acrecentar sus negocios y su fortuna, la sombra lo atormentaba. Y mientras la hija y la madre acudieron al taller de la alfarera. La mujer la recibió con temor, pero aquella par de mujeres, madre e hija, le ofrecieron un plan que dejó a la alfarera más que feliz. Las mujeres regresaron a casa solo para ver que aquel afortunado hombre de negocios continuaba en ese mismo camino de quebrar, doblegar y hacer sucumbir para conseguir acrecentar su fortuna. Las mujeres entendieron que un mal corazón, aun con el más fuerte de los brebajes y embrujos, jamás podría cambiar. Así que decidieron darle el resto del pomo. Aquel hombre de por vida tendría que soportar con escuchar el juicio constante que él mismo hacía sobre él. Asimismo, en medio de su sombra, ellas decidieron tomar sus cosas, solo las cosas personales, y se dirigieron al taller de la alfarera. Madre e hija ahora serían las aprendices y socias en aquel lugar. Con la experiencia de la hija, hicieron de aquel espacio un lugar lleno de éxito, conocido por la belleza y sutileza y fineza de sus piezas. Misteriosamente, aquel hombre afortunado nunca más se volvió a acercar al taller de las 3 mujeres. Cuando solo pensaba en hacerlo, la sombra se encargaba de toda la situación. Muy bien, amigos, pues recordemos que un mensaje reiterativo de Cuentos para una noche de insomnio es esto: más vale una conciencia tranquila y más vale evitar que nuestra propia sombra nos diga aquello que no queremos escuchar. Les mando un abrazo muy grande, deseándoles una muy feliz noche, llena de tranquilidad y de paz. Y recordándoles que, por favor, den like en esta página. Por favor, compartan estos cuentos para que seamos cada vez una comunidad más y más grande. Vamos muy bien. Y bueno, espero que estos mensajes les lleguen al corazón. Estaré pendiente en todas nuestras redes sociales de sus comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.